Mi nombre es Jorge Bissinger. Llevo dando este tipo de pláticas más de 50 años. Voy a hacer mi plática en dos partes. Sin más, empezamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen para que nos acompañe a través de esta plática. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Entonces, hablando de la Santísima Virgen, a través del apostolado de la Virgen de Guadalupe, el título de la plática se llama Nuestra Señora de Guadalupe, ayer, hoy y siempre. La plática la tengo dividida en 4 partes. Una fotografía de México antes de la conquista. ¿Por qué para mí ha sido importante hablarles de México antes de la conquista? Porque yo he preguntado a mucha gente si conocen a México, cómo era antes, dónde están las principales pirámides, cuántas tribus había, cuántos dialectos había. Hay muy poca gente que me pueda definir con más o menos exactitud cuántas tribus, cuántos dialectos había en México. Entonces hago una introducción de México para que ustedes vean lo que era México antes de que llegara la Santísima Virgen. Y el capítulo 2 es el significado de la imagen para los indios y para nosotros hoy en día. El capítulo 3 es un diálogo de amor y es el diálogo entre Juan Diego y la Santísima Virgen de Guadalupe, que a veces muchos presentadores pues no tienen el tiempo de darles todo el diálogo, y hay varios puntos que para mí son muy importantes del diálogo y lo vamos a estudiar a fondo. Y por último, ¿qué es y en qué consiste una verdadera devoción a la Santísima Virgen? Cuando la Santísima Virgen se apareció en 1531 en la Ciudad de México, la pregunta que yo hago, ¿existía Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica? Y la respuesta es no. Entonces, si ella no vino, por decirlo así, a México, porque no había México, vino a este continente. Y ella es madre de los mexicanos, de los americanos, de los canadienses, de los de Alaska, de los de Centroamérica y de Sudamérica, de la misma manera. Una sola madre, una sola iglesia. Los aztecas construyeron Tenochtitlán en una isla en medio de un lago en 1325. Fueron una de las últimas tribus en construir su imperio y en poco tiempo fueron una de las tribus más poderosas y temibles. Un preámbulo en 1325. ¿Qué estaba pasando en Europa? En el año 1000 y cacho fueron las cruzadas. En el año 1000 y cacho fue cuando se dividió la iglesia entre iglesia ortodoxa y católica. En el año 1200 y pico fue cuando vino a San Francisco de Asís, a Santa Clara, y hasta 1325, fíjense, construyeron los indios en la Ciudad de México su imperio. Quiere decir que no estamos hablando más que un imperio que duró 200 y pico de años y se constituyeron en uno de los imperios más grandes, más poderosos de todo México. A su izquierda, en la parte de abajo, vemos un dibujo de lo que fue la isla y todas las pirámides que había en Tenochtitlán y sus casitas. Tenochtitlán era una isla, tenía 4 calzadas que iban a la tierra. Una de las calzadas, que es precisamente la que va al norte, es la que va al centro al cerro de Tepeyac. Si ven en la foto de en medio, van a ver mucha información y vamos despacio. Primero, el azul claro, que es el más abundante, era lo que era el lago de Texcoco cuando llegó Hernán Cortés a México. Tenochtitlán simplemente es un corazoncito en el cuadro central
de todo el lago. Luego hay una silueta alrededor de Tenochtitlán, y eso significa lo que es hoy en día toda la Ciudad de México. Como ustedes pueden ver, la mayoría de la Ciudad de México está arriba de un lago. ¿Y qué pasa cuando la gente se come a un lago para construir su casa? Pues ese lago no se convierte en roca firme, dura, sino más bien es como mucho lodo con piedras. Entonces en México no se necesita un temblor demasiado fuerte para que se destruya mucho de la Ciudad de México. En Puntitos Cafés podemos ver el recorrido de Hernán Cortés hacia la Ciudad de México. Entonces, si ustedes ven en la parte de arriba, aquí dice la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, y en la parte sur está el Estadio Azteca. Aquí vemos el calendario azteca diferente a los que hemos visto antes, pero este calendario habla de cuántos días y todo el tiempo que se tardó los indios aztecas en encontrar una isla con un nopal, con un águila devorando una serpiente. Cuando Hernán Cortés llegó a México en 1519, no esperaba encontrar que aquí en todo lo que es la República Mexicana había más de 20 millones de indios viviendo en estas tierras, con aproximadamente 171 diferentes tribus, cada tribu hablando diferentes dialectos, cada tribu con diferentes dioses, cada tribu con diferentes maneras de sostener sus vidas. Aquí tenemos un dibujo de lo que era la Ciudad de México cuando llegó Hernán Cortés por fin a conquistar la Ciudad de México, Tenochtitlán. Yo conozco casi todos los lugares arqueológicos de México, y un día estando en el Museo de Historia y de Antropología en la Ciudad de México, vi que habían puesto por primera vez una pirámide llena de colores, y fue con el guía y le dije, oye, pues, ¿qué pasó con usted? Las pirámides no tienen color, ya he recorrido casi todas las pirámides en México, pues es algo que me interesa, y ni una tiene color. Y me dice, sí, desgraciadamente los colores se han deslavado con el tiempo, y como no se le da mantenimiento a las pirámides, pues obviamente pierden su belleza y su impresionante poderío. ¡Wow! Quedé bien sorprendido. Quedé bien sorprendido saber que no nomás tenían unas pirámides espectaculares, grandísimas, bien construidas, sino que aparte todo el colorido y todo. Una de las cosas que aprendí de Bernal Díaz del Castillo, que es un historiador que llegó con Hernán Cortés a la conquista de México, es algo que me sorprende, y ojalá pudiéramos nosotros todos entender qué era México. En primer lugar, yo siempre que he andado en México he oído la expresión, hasta pareces un indio, sucio, echando la basura al suelo, comportándose a veces no tan dignamente. Y la Ciudad de México, como era antes cuando llegó Bernal Díaz de Castillo, dice, en toda Europa no he conocido una ciudad tan limpia, tan bien trazada, tan bien organizada, tan pintoresca, con zoológicos, con un sistema de mercado que era la semana de 5 días y el quinto día ir al mercado, con tanto colorido. Los indios en México conocían el algodón, y la gente más sencilla pues usaba tilmas de maguey. Pero si ustedes ven, México siempre estuvo lleno de canales, y en los canales venían las chinampas con su comidita para vender, para hacer trueques. Y ahora, pues si van a la Ciudad de México, a Xochimilco, van a encontrar todavía las chinampas y flores y mariachis y todo lo que hay de nuevo folclórico de México. Pero México era una ciudad bien hermosa. Ojalá que empiece a despertar un orgullo a todos los que son mexicanos de que venimos de una nación bien increíble. Los indígenas mexicanos tenían una cultura
muy avanzada, que es casi increíble de creer. El calendario es más preciso que el que se usa actualmente. No sé si ustedes han tenido el gusto de ver el calendario azteca, que es una rueda como de 3 metros y cacho, como 10 pies de diámetro, toda tallada piedra con piedra. Una sola piedra con todo el calendario. El calendario azteca nada más pesa 24 toneladas. Los mayas en Yucatán encontraron una fórmula para calcular un eclipse lunar, no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo. Y esa fórmula, si la comparamos con una fórmula que se usa hoy en día, la diferencia es 0.01 segundos. Los mayas descubrieron el concepto del cero 1000 años antes que los europeos. Los mayas descubrieron cómo purificar el agua para tomar hace más de 2000 años. Exactamente 300 años de la venida de nuestro Señor Jesucristo, los mayas ya tenían agua potable que la purificaban para poderla utilizar para beber y sus comidas. ¿Se ha puesto a pensar usted qué tan difícil es evangelizar un país tan complejo como México, con 171 diferentes tribus, con diferentes dialectos, con diferentes dioses, con diferentes maneras de vivir? Imagínese que usted acaba de llegar con Hernán Cortés a las playas de México y es un misionero en el año 1519 y le acaban de asignar que evangelizara 3 tribus. ¿Cuánto tiempo cree que se va a llevar en aprender 3 dialectos, evangelizar a las tribus y luego convertirlas a católicos practicantes? Para hacer justicia a México, pues necesitamos darle un viaje a México y recorrer las diferentes pirámides para que tengan una idea de cómo eran los centros arqueológicos. Este centro arqueológico de Monte Albán, la tribu se llama los zapotecas y se llama Monte Albán porque es la parte más arriba de un cerro. Los indios nivelaron todo el cerro en la parte de la punta del cerro y luego construyeron sus pirámides. Ellos trabajaban muy bonito el oro, ellos trabajaban muy bonito la artesanía. Esta artesanía mide más de 2 metros. Luego nos vamos a Teotihuacán. La mayoría de la gente que ha visitado la Ciudad de México, espero en Dios que haya tenido el gusto de visitar Teotihuacán. Es una zona arqueológica impresionante. La pirámide del Sol, que es la más grande que vemos al fondo, es la más grande del mundo en extensión o base. La tradición dice que aquí no había ni nada de cerro, era un valle, y los indios empezaron a construir toda la pirámide desde cero. Si ustedes tuvieran la oportunidad de ir a México, por favor vayan a visitar Teotihuacán. Era impresionante, es impresionante y sigue siendo impresionante. Hoy en día han descubierto túneles abajo de la pirámide y vean las caras de las serpientes que terminaban el final de las escaleras y se veían muy bonitos. Las piedras de jade que tenían. Si ustedes caminan por esta carretera, al final van a encontrar la pirámide de la Luna, que es un poco más chica que la pirámide del Sol, y muchas más pirámides. Si vamos a Veracruz, vamos a la zona arqueológica El Tajín. Aquí vivían los totonacas. En la parte superior izquierda vemos un dibujo de lo que fue toda la zona arqueológica. Mucho de la zona arqueológica con el tiempo se ha destruido y no se ha podido conservar como era antes. Pero una de las pirámides, aquí lo vemos en la mano izquierda abajo, es una pirámide muy impotente porque tiene 365 ventanas exactamente como para cada día del año. Y aquí también vemos a los voladores de Veracruz. Esta pirámide es de las más impresionantes, más bonitas, pero ya no existe. Toda la Ciudad de México ha sido construida arriba de toda esta zona arqueológica. Todo fue destruido. El lago, todavía se alcanza a ver el lago aquí en este dibujo,
Ya no existe el lago porque ahora es pura Ciudad de México, que se la fueron comiendo de poquito. Entonces, en esta pirámide más grande, en la parte de enfrente a la derecha, ahí en esa esquina está construida la Catedral de México. La Catedral de México es una de las catedrales más grandes y altas de toda Latinoamérica. Fue la primera catedral que construyeron los españoles y utilizaron muchos de los bloques de piedra que había en la pirámide. Ahora nos vamos al sur, a Yucatán, con los mayas. Esa tribu, dentro de los mayas, era el centro Bonaparte. En Bonaparte, esa pintura me impresiona a morir porque tiene casi 2000 años. Pues realmente todavía tiene unos colores impresionantes. Se pueden ver los rasgos de los reyes, se pueden ver los esclavos que están pidiendo por sus vidas, cómo eran sacrificados. Luego nos vamos al norte de la Ciudad de México y llegamos al estado de Hidalgo, y son los gigantes de Tula. Aquí vivieron los toltecas. A mano derecha ustedes ven uno de los gigantes de Tula de cerca. Yo mido 1,80 y no le llego ni al cuello de los gigantes de Tula. Luego, al sur exactamente del Golfo de México, está Tabasco. Villahermosa, Tabasco, está muy cerca de aquí. Es una zona arqueológica que no llega mucho turista. La zona arqueológica, como ustedes pueden ver, si no se le está dando mantenimiento, las hierbas, el zacate, los árboles empiezan a crecer por la pirámide. Aquí a mano derecha, en la parte de arriba, hay una piedra bastante grande, pesa no sé cuántas toneladas, pero ese tipo de piedra no existía en Villahermosa, Tabasco. Quiere decir que esta fue transportada como, no sé, una de las piezas arqueológicas más impresionantes de la venta allí en Villahermosa, Tabasco. La otra también es casi de mi tamaño y es una persona viendo hacia el cielo. Chichén Itzá es posiblemente las pirámides mejor conocidas de todo México. Sin embargo, hay tanto que hablar de Chichén Itzá que nos podremos pasar días enteros en explicarles los detalles, todo lo que sucede en Chichén Itzá, y nunca acabaríamos. Esta pirámide se llama El Castillo. Si ustedes ven, tiene exactamente en mitad de la escalera una cadena. La cadena sirve para que la gente se agarre de la cadena porque los escalones son muy angostos. Pero lo interesante es que si uno se sube hasta la parte de arriba de la pirámide con un compás, se va a dar cuenta de una cosa. Todos los trazos de la pirámide están perfectamente orientados norte, sur, este y oeste. Conocían los indios el norte y el sur, el este y el oeste. Aquí también, esta es de los mayas. Esta es en Uxmal. Está al norte de Mérida, entre Mérida y la playa. Esta es la primera pirámide que veo en México que es ovalada. La base es ovalada completamente. Y la altura es increíble. Estando parado aquí, saqué la fotografía de este cuadrangular. Estando en el cuadrangular en el patio, saqué la foto que está a la derecha y abajo, y vean el cuadrangular. Este es uno de los edificios que es en la parte izquierda arriba. Si ustedes se fijan, tiene como un campanario. El campanario, aunque está elevado, tiene 1, 2, 3, 4 niveles. En la parte de arriba, si se fijan, estaba una persona parada, para que ustedes se den una idea del tamaño del campanario. Y aquí abajo vemos a una señora y a un señor en el edificio de abajo. Y que los indios, antes de construir las pirámides, construyeron acueductos que están abajo de todas las pirámides, donde pasa el agua y desaloja el agua, y nunca se ha inundado desde que construyeron Palenque. Increíble todos los avances técnicos que tenían, y sin embargo no nos podemos detener mucho. Esta fotografía es de la República Mexicana, y si ustedes pueden ver, en cada uno de los letreritos que apenas se alcanzan a ver, el nombre de una tribu. Y si se ponen a contar, van a encontrar que hay más de 171 tribus
que es más o menos lo que estimamos que había de tribus en la Ciudad de México. Y es que en la parte amarillo claro no hay ninguna pirámide. Lo más cerca a pirámides es, por ejemplo, Casas Grandes. Además de que no había ninguna pirámide, la gente vivía muy sencilla. Vivía lo que le llamamos en comunas. Era una casa de campaña bastante grande y ahí vivían de 8 a 12 familias. No eran muy cultos. Hacían un ojerito con el bastón, echaban el maicito. Si crecía, pues tenían maíz para el año que entra. Si no crecía, agarraban la casa de campaña y se movían a otro lado. Entonces, México presenta dos caras bien diferentes de lo que era México cuando llegó Hernán Cortés. Y ahora que hemos visto algunas de las diferentes pirámides de México y hemos estudiado la complejidad de evangelizar 171 diferentes tribus, nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué es lo que vieron en la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que los hizo cambiar de sus dioses de piedra a nuestro Señor y a Nuestra Señora de Guadalupe? Bueno, la única cosa común entre todas las diferentes tribus de México es su manera de escribir. Ellos escribían utilizando imágenes. Estas imágenes se llaman ideogramas. Aquí a mano izquierda, en toda la parte de arriba abajo, vemos jeroglíficos. Los mayas llegaron a tener a más de 800 diferentes dibujos diferentes que significaban cosas diferentes. O sea que era increíble toda la comunicación por escrita que tenían los mayas y los aztecas. También podemos ver la numeración y podemos determinar con exactitud cuándo fue pintado este ideograma y de cuánto tiempo atrás fue la historia que narra aquí el dibujo. Se encontró que es 144,000 días. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Porque aquí, al lado izquierdo de cada figura, pueden ver como barras. En unas barras se ven 3 barras y 3 puntos. Ese sería el número 18. En una se alcanza a ver una barra con 4 puntos. Ese sería el número 9. En otras se ven nada más 3 puntos. Ese es el número 3. En fin, aquí nomás en otra figura se ven 2 barras. Ese es el número 10. Entonces ellos iban multiplicando de abajo hacia arriba y llegaban a la cantidad de días cuando sucedió lo que está en el ideograma. Aquí vemos a una persona noble. ¿Eran todos los ideogramas iguales? Claro que no. Cada tribu tenía sus ideogramas totalmente diferentes. Este era de los aztecas en la Ciudad de México, el más complejo para leer y para todo, con más detalle, pero de todos modos se alcanza a leer perfectamente bien. ¿Y qué se necesita para leer un ideograma? Pues nada más 2 cosas. Primero, saber de qué tribu son, porque había 171 diferentes. Y luego, hablar ese dialecto. ¿Por qué hablarlo? Porque cada figura representa un animal, una cosa, y uno va hablando de los animales y de lo que está sucediendo y se va dando cuenta cuál es la historia que quiso narrar el autor del ideograma. Entonces ellos se pasaban bastante tiempo haciendo un ideograma y cada ideograma tenía un significado especial y desgraciadamente cuando llegaron los españoles pensaron que esos ideogramas eran pura brujería y quemaron una cantidad bárbara de ideogramas. A mí me da mucha pena, pero pues ellos querían evangelizar y pensaban que todo esto era brujería y pues quién sabe si yo hubiera hecho lo mismo. Ahora la pregunta que tengo es, dado que los indios usaban signos para poderse comunicar por escrito, ¿puede usted imaginarse qué es lo que vieron en el dibujo de Nuestra Señora de Guadalupe? México, 12 de diciembre, 1531. 7 años después de la aparición de Nuestra Señora, 7 años, 8 millones de indios se han convertido en la Iglesia Católica. La Santísima Virgen, al escoger a un indio
Ella, al hablar en náhuatl, que es el idioma de los aztecas, y dejarnos su imagen, que era un ideograma, se comunicó con todos los indios de este continente de una manera muy profunda. Pero la pregunta es, ¿y qué es lo que los indios vieron en el ayate? Bueno, vamos a estudiar lo que los indios vieron, y para poder ver lo que los indios vieron, tenemos que quitarnos nuestra maestría, títulos, experiencias, y tratar de verlos con ojos muy ingenuos, pero muy inteligentes, que estudiaban todo con mucho detalle. Y la pregunta primera que siempre hago es, ¿qué es esta figura que está a los pies de la Santísima Virgen? Y todo el mundo levanta la mano y siempre me dicen, es una luna. Y les digo, a ver, muy bien. Y luego les pregunto, a ver, todos los que tienen la mano levantada, no la bajen. Y díganme, ¿cuándo en toda su vida han visto una luna negra? Todo el mundo vemos la imagen de la Virgen de Guadalupe, y porque tiene figura de luna, asumimos que es una luna, pero la luna nunca se ve en la parte negra. ¿Cuál es la parte que se ve de la luna? Pues la parte que está iluminada por el sol. ¿Cuál es la parte iluminada por el sol? Pues obviamente, si esto fuera parte de la luna, la única parte de la luna es la otra parte que no se ve aquí en esta figura. La parte negra es la que no tiene luz. Bueno, ¿y qué significó para los indios? Para los indios tiene un significado muy especial. Ellos representaban en sus jeroglíficos al dios Quetzalcóatl, que era el dios que se le hacían más sacrificios humanos, como un cometa. Pero a la hora que estudiaron este cometa tan raro, negro, y aparte, si ustedes se fijan en donde sale la manita del ángel, aquí se ve el pie de la Santísima Virgen que está pisando el cometa. Ellos entendieron que el dios Quetzalcóatl, al dios que se le hacían más sacrificios humanos, estaba muerto, y que la Santísima Virgen lo estaba aplastando. Como un dato histórico verdadero, es que 10 años después de que vino la Santísima Virgen a México, dejaron todas las tribus de México a hacer sacrificios humanos. Todas, las 171 diferentes tribus en diferentes partes de México. Todas dejaron de hacer sacrificios humanos. ¿Qué es lo que vemos atrás de la imagen de la Santísima Virgen? Vemos los rayos, y yo siempre les pregunto, bueno, si a un niño de 3 o 4 años le das un papel y un lápiz y le dices que dibuje el sol, ¿cómo lo va a dibujar? Pues un círculo, y si tiene mucha imaginación, con rayos, y si tiene mucha más imaginación, le va a poner un happy face. Pero los rayos significa la luz que proviene del sol. Ahora, si ustedes se levantan temprano en la mañana, antes de que salga el sol, cuando empieza esa belleza de la creación, ese sol naciente, y se ven todos los bonitos colores de la aurora, del amanecer. Uno de los colores más típicos del amanecer es el color naranjado. Y aquí podemos ver los rayos de sol, y al final este color naranjado. Y si se fijan, la Santísima Virgen, más o menos a la altura de su corazón, es donde está el sol, y si se fijan, es donde está más brillante el sol, y si se fijan en la cabecita, la luminosidad que se ve en su hombro, ya no se ve en la cabecita, porque quiere decir que exactamente detrás de la imagen está el sol. El sol es otro de los dioses de todas las tribus de México. Lo temían, y podría contar de muchas historias de por qué el sol le tenían tanto pánico y miedo que un día vaya a dejar de brillar. Pero sin embargo era un sol, era uno de sus dioses, y la Santísima Virgen está delante del sol. ¿Qué significa eso? Que la Santísima Virgen es más importante que el sol. Luego vemos un ángel. Para nosotros un ángel, pues ya sabemos que es un mensajero de Dios, ya sabemos que cada uno tenemos un ángel de la guarda, ya sabemos que cada país tiene un ángel guardián de cada país,
Sabemos que, pero para los indios, ¿qué significaba un ángel? Bueno, nos vamos a la historia de Papantzin. Papantzin era la gobernadora de Tlanepantla. Tlanepantla es una de las ciudades que están a la salida norte de la Ciudad de México. Tienen que pasar por Tlanepantla para salir a Querétaro. Entonces, yo conozco muy bien esa área porque muchos años, 9 años, viví en la Ciudad de México, cerca de Tlanepantla. Ahí en Tlanepantla todavía hay unas pirámides muy interesantes. ¿Qué pasó con Papantzin un día? Bueno, como ella era la gobernadora y hermana de Moctezuma II, que era el gobernador de México cuando llegó Hernán Cortés, Papantzin un día aparentemente se muere. ¿Y por qué digo aparentemente se muere? Porque, pues, si una persona se va en coma, hoy en día tenemos aparatos que podemos definir si la persona está viva o está muerta. Pero la palpitación del corazón baja de 60, 65 palpitaciones por minuto a 10, 15 o 20. Yo le he preguntado a varios doctores y nunca se han puesto de acuerdo. Cada uno me da un número diferente, pero varía entre 10 y 20. Si para nosotros o para una enfermera que ha llegado a visitarlos, a tomarles el pulso con la mano, en vez de con aparatos, se han dado cuenta que a veces es muy difícil encontrar la vena y tener el reloj para saber cuántas palpitaciones tiene por minuto. Bueno, imagínense que no son 65 o 70 veces que palpita el corazón, sino 10 o 15. Pues sería 10 veces más difícil encontrar la vena, 10 veces más difícil encontrar si está vivo o muerto. Todo el mundo pensó que Papantzin se había muerto. Entonces se planeó un funeral muy espectacular, vinieron reyes vecinos de diferentes tribus y acompañaron a Moctezuma II, a donde iban a enterrar a Papantzin, y ya que le habían puesto en el hoyo, se levanta muy fresca. Y pues todo el mundo estaba asombradísimo porque nunca en su vida había visto eso. Pues la mayoría que les da un coma pueden durar 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. Me ha tocado ver gente que dura hasta 20 años y después despierta. Entonces, pues no hay un patrón definido de cuánto dura una persona en coma antes de recuperar la salud. En este caso, cuando la estaban poniendo a Papantzin en la tumba, se levanta muy fresca y le dice al rey Moctezuma II, se me ha aparecido un ángel, y el ángel tenía en su frente una cruz, y me dijo 3 cosas. Primero, que del este, en Veracruz, iba a llegar el hombre blanco. Iba a llegar en este tipo de embarcaciones muy diferentes a la que ellos conocían. Ellos conocían tipo canoas o chinampas, pero eran muy sencillas y unas las usaban para una cosa y otras para otra. Ellos iban a venir pues ustedes conocen las naves que usaban los españoles, con las que llegó Hernán Cortés primero a Cuba y a Puerto Rico y todo eso. Esos hombres blancos vienen en este tipo de barcos y van a traer la religión del Dios invisible, creador de todas las cosas. ¡Wow! ¿Se imaginan la sorpresa por Moctezuma II de oír a Papantzin explicarle todo eso? Un buen día, no les dijo las fechas ni nada, pero un buen día llegaron los españoles, Hernán Cortés, a Veracruz. Llegaron un viernes primero, celebraron misa luego cuando llegaron a tierra, y al día siguiente en la madrugada ya estaban una comisión de la Ciudad de México que venía de parte de Moctezuma II. La comisión les traía regalos de oro y plata, tanto oro y tanta plata que yo creo que a Moctezuma se le brillaban los ojos como a Rico Macpacto, porque mandó quemar todas las embarcaciones y les dijo a sus soldados, el rey de España nos ha mandado a conquistar estas tierras y no podemos irnos
hasta que conquistemos estas tierras y empecemos a evangelizarlas. Lo que el ángel significa para los indios, que es un mensajero que viene de parte del Dios invisible, creador de todas las cosas, a traernos mensajes. A la hora que el ángel está a los pies de la Santísima Virgen, entendieron perfectamente que es un mensajero. No puede ser un Dios porque está a los pies de la Santísima Virgen. Nos vamos a fijar en el azul verde, que es el manto de la Santísima Virgen. El azul verde para los indios era un color destinado nada más a las doncellas y las princesas, porque era un color que naturalmente era dificilísimo de conseguir. Entonces, ese color lo habían prohibido para toda la gente sencilla, que nadie podía traer esos colores más que las doncellas o las princesas. Entonces, a la hora que la Santísima Virgen trae el azul verde como manto cubriéndola, se dieron cuenta que ella era una princesa también. Y a la hora de que la examinan un poco más y se dan cuenta que está lleno de estrellas, se dieron cuenta que el manto de la Santísima Virgen es como haber cortado un pedazo de cielo con todo y estrellas y ponérselo alrededor de la Santísima Virgen. Una cosa preciosísima. De ahí ellos entendieron que la Santísima Virgen era una mujer muy especial, aunque no entendían precisamente todavía quién era ella. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo nuestra madre? ¿Qué es lo que hace una persona cuando tiene sus manos juntas? Y la única respuesta es orar. Entonces, si ella está orando, ella no puede ser un Dios. ¿Por qué? Porque si ella está orando por alguien más grande que ella, que está en el cielo, para que interceda por todos nosotros. Luego, en el cuello de la Santísima Virgen tiene un medallón. El medallón se ve muy claro como una cruz. Y aquí al lado derecho tengo dos cruces y pregunto a cuál cruz se parece más. Obviamente todo el mundo me dice a la cruz de abajo. Y les digo, ¿y qué tiene de especial la cruz de abajo? La cruz de abajo tiene una cosa muy importante. Es la cruz que usaban los misioneros franciscanos. Si ustedes hoy en día van a cualquier iglesia que se haya construido en los 1600, 1700 aquí en Estados Unidos, que era de franciscanos, van a encontrar que todas las cruces tienen esta forma, como una bombilla en la parte final de cada uno de los brazos. ¿Y por qué eso es importante? Es importantísimo, porque la Santísima Virgen podría haber traído todos los significados de la Iglesia Católica con ella misma, pero ella, a la hora de traerlos cerca de su corazón, ese medallón, estaba invitando a los indios a que fueran con los franciscanos para conocer la religión del Dios invisible. En México es el único lugar que todo sucedió al revés. Si ustedes ven, por ejemplo, la historia de misioneros en Japón, en Asia, en Vietnam, en donde quieran, los misioneros tienen que andar buscando familias que quieran escucharlos y predicarles y esto y el otro. En México fue todo lo contrario. Todos los que vieron la imagen de la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Guadalupe los estaba invitando a que fueran con los misioneros. Ellos iban, pero por montones, compadre, a ser evangelizados, a ser bautizados, a recibir los sacramentos, a regular sus matrimonios por la Iglesia Católica. Fue una evangelización increíble, a marchas forzadas, pero muy bonita y con mucha satisfacción. Regresamos a la misma foto de antes, donde está la Santísima Virgen con sus manos juntas, pero ahora con otro significado completamente diferente. Ahora imagínense que ustedes están en el Valle de México, pero en México, estando en la Ciudad de México, en una parte más o menos alta, se alcanzan a ver el Popo y el Iztaccíhuatl. Estos cerros siempre tienen nieve. Ahora imagínense, con esa nieve en los cerros, un valle pelón, sin casas y sin smog, ¿ustedes creen en diciembre 12 que va a ser mucho calor o mucho frío? Y la respuesta obvia es, pues, no va a estar haciendo frío como hace en Alaska, pero sí va a estar haciendo un frío que necesita uno
Pues llevarse un abrigo. Y es precisamente lo que hace la Santísima Virgen. ¿Qué es lo que nos enseña la Iglesia sobre la Santísima Virgen? Que ella fue elevada en cuerpo y alma al cielo. Entonces, ella goza de ese privilegio de tener su cuerpo y su alma en el cielo. Y cuando viene a visitarnos en cuerpo y alma. Bueno, en México se aparece a Juan Diego y ella está platicando con Juan Diego en náhuatl. Y como viene del cielo, y en el cielo no hay ni frío ni calor, no hay, viene la Santísima Virgen del cielo, ya hace frío en México, ¿y cómo se viene? Pues viene abrigada, ¿ya se dieron cuenta? Vean las muñecas de la Santísima Virgen. ¿Por qué viene bien abrigada? Por una sencilla razón. Ella viene en persona, como si estuviera viva, porque está viva y está en el cielo. Este es uno de los dogmas de fe. Y esta es una pintura que hoy en día está colgada en la Basílica Antigua. Ya hay Basílica Nueva y la Basílica Antigua. La Basílica Antigua ya la están reconstruyendo toda, la van a hacer un gran museo. Pero en la Basílica Antigua a mí me llamó mucho la atención este cuadro. Primero vamos a ver que al fondo del lago se ve la Ciudad de México, Tenochtitlán. Luego se ve una calzada llena de gente y se ven inclusive gentes que venían en sus canoas. ¿Y a dónde iban? ¿A dónde venían? Al cerro del Tepeyac. Tepeyac significa península, o sea que Tepeyac estaba rodeado de agua por 3 lados. Entonces, el primer templo que se le hicieron fue uno muy sencillo, de adobe, construido a la carrera, pero ahí fue la primera casita que se le hizo a la Santísima Virgen. ¿Qué es la importancia de esta pintura? Tiene varias cosas importantes. En primer lugar, cada quien vino a la peregrinación con sus mejores galas. Aquí ven al obispo con todos sus trajes y luego en la parte derecha se ve muchos indios, unos que eran guerreros, otros que eran nobles, ya venían vestidos con sus trajes de algodón. En fin, vemos de todo. ¿Qué sucedió este día? Bueno, pues que todo el mundo estaba alborotadísimo, pues era un evento único que Juan Diego les había empezado a platicar que la Santísima Virgen había quedado en la tilma y quería que todos fueran a verla. Y ahí venían todos los indios a querer ver la imagen. Obviamente, pues venían todos con sus mejores galas, pero los que eran cazadores venían con sus taparrabos y sus arcos y flechas que eran de caza. ¿Qué sucedió? Pues que a un indio se le escapa una flecha y va y le cae a otro indio y le pasa de un lado al otro por el cuello. Al indio muerto, lo traen enfrente de la imagen de la Santísima Virgen, le sacan la flecha y tan pronto le sacan la flecha, se levanta con vida completa. Fue el primer milagro público que hace la Santísima Virgen de Guadalupe y ella sana a este indio y obviamente eso atrajo a cada vez más gente y más gente que vinieran a visitarla a su casita. 7 años después de la aparición de Nuestra Señora, ya había 8 millones de indios que se habían convertido a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos estudiaron la imagen de Nuestra Señora cuidadosamente y comprendieron el mensaje. Pero sobre todo, fueron capaces de cambiar todos sus ídolos y sus dioses de piedra por la devoción a la Santísima Virgen. Y si yo les dijera que yo les puedo comprobar científicamente que el milagro de Nuestra Señora de Guadalupe no fue solamente un milagro que sucedió hace casi 500 años, sino que es un milagro actual, también serían capaces de cambiarse de su manera de pensar, de ver las cosas. Pues esto es lo que vamos a ver en la segunda parte. Vamos a empezar con las pruebas científicas y después de las pruebas científicas el diálogo de la Santísima Virgen
de la Santísima Virgen y Juan Diego. Y por último, la devoción, que es una buena devoción a la Santísima Virgen. Pues espero que les haya gustado, que estén interesados en ver la segunda parte. Muchas gracias, Dios los bendiga. Que la Santísima Virgen los siga cubriendo a todos ustedes con la sombra de su mano.